Las cosas estamos estudiando la semana pasada, los que no vinieron por el frío, pues les recomiendo que se compren el CD, porque se pidieron la introducción al libro del Éxodo. Hicimos la introducción al libro del Éxodo, que no voy a tocar más la introducción. Todas las semanas siempre voy a repetir algunos de los puntos principales, como hicimos en Génesis, porque repitiendo es como logro que algo se les quede en la mente. Pero la introducción yo creo que estuvo bastante clara la semana pasada. Recuérdense solamente que dijimos que Dios, desde que llama a Abraham a que los sucesores de Abraham, los poseedores de ¿qué? Del pacto, entran a Egipto, pasaron 400, 500 años. Vemos cómo lo que comenzó la promesa de un hombre pasó a ser la promesa de una familia, de ahí pasó a ser la promesa de una tribu, y vemos que ya entra las 12 tribus de Israel, entran ya formadas en Egipto, como vamos a ver en el libro del Éxodo. Vimos que en la explicación de la semana pasada y lo principal del Éxodo, que Israel conocía a Dios, conocía que habían faltado Israel, o sea, los hombres, la época de los patriarcas, toda la historia de Génesis, los hombres sabían que conocían al Dios verdadero, sabían que habían fallado a Dios, pero que Israel, en el libro del Éxodo, va a aprender una de las grandes características de Dios. ¿Se recuerdan cuál era la gran característica de Dios que aprendió Israel en el Éxodo? ¿No se recuerdan? Nunca se olvida de lo bueno. Esa era una, que nunca se olvida. Pero esa característica que dije que era la principal que había aprendido Israel en el libro del Éxodo. No, por eso hay que repetirlo todos los martes. No, yo les dije a ustedes que la gran revelación que tiene Israel de Dios en el libro del Éxodo es que Dios es un Dios de poder. Así lo dijeron allá, lo dijeron tan débil que yo no lo oí. Dios es un Dios de poder. Eso es lo primero que aprendí. ¿Recuerda que hablamos del barco de los piratas, el tanquero y el barquito que para el tanquero? Hablamos todo eso, cómo Israel descubre en este caminar del Éxodo de que el Dios que ellos adoran no es un Dios lejano que solamente castiga, sino que es un Dios todopoderoso. También lo dijeron ustedes por ahí, también ellos recuerdan que Dios es un Dios que recuerda. Van a entender que Dios no es un Dios de mala memoria, solamente Dios tiene mala memoria para nuestros pecados. Recuérdense que Dios se va a presentar a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los hombres que hacían 500 años, que posiblemente a lo mejor ya se acordaban pocos de los que estaban en ese momento. Dios es un Dios que recuerda. También se recuerdan que Dios se va a revelar a Israel como Dios es un Dios que redime. ¿Se acuerdan que le dije que todo el libro del Éxodo es un libro de redención? Todo el libro del Éxodo es un libro de redención. También Dios se va a revelar que Dios es el Señor que controla la historia. También dijimos que Israel va a aprender también algo muy grande en el libro del Éxodo, que Dios es un Dios cuya ira se puede apartar por medio del arrepentimiento. Todo eso lo va a aprender Israel en este camino del Éxodo. Nuestro Dios no es un Dios que se llene de ira y nunca se puede apaciguar. La ira de Dios se extingue en cuanto comienza ¿qué cosa? El arrepentimiento. Recuerden lo que le dije, que a veces se acuerdan que es lo único que pone débil a Dios. ¿Se recuerdan? La humildad. Es lo único que hace débil a Dios, es la humildad. En el libro del Éxodo, Israel va a aprender a adorar. Israel, en el libro del Éxodo, va a aprender una cosa muy interesante. Va a entender que Dios, que hasta ese momento lucía muy lejano, que habló una vez con Noé, habló una que otra vez, ese Dios se comunica con su pueblo. Se comunica con su pueblo y Israel va a entender a través del libro del Éxodo la presencia de Dios en medio de su pueblo a través de signos. Por eso Israel, en el libro del Éxodo, básicamente va a entender que Dios es un Dios que tiene buena memoria porque hace pactos. Pero va Israel a aprender que Dios se relaciona con su pueblo a través de signos visibles. Todo eso va a ser el libro del Éxodo. Son signos visibles, son cosas que se ven, que no son Dios, pero que esos signos visibles le va a hacer a Israel acordarse del verdadero Dios. Eso va a ser muy importante. O sea que vamos a ver que casi todas las bases de nuestra iglesia están puestas en el libro del Éxodo. Dios no es un Dios como el Dios de los maometanos. El Dios de los maometanos no tiene ningún signo. El Dios de los maometanos, cuando ellos van a orar, se viran hacia la Meca. ¿Pero qué tienen adelante?
Nada, el Dios del hombre no tiene. Nuestro Dios nos va a recordar que Él está presente siempre por medio de signos. En todo el camino de Israel, desde que Israel hizo un pacto, ¿qué es lo que iba delante de Israel? El arca. El arca. ¿Qué estaba en el medio de Israel? La tienda del tabernáculo. ¿Cómo se relacionaba Dios con su pueblo? A través de los sacrificios. Dios no le dijo a Moisés, adórenme así, miren para el cielo, y se acabó. Dios continuamente se va a relacionar con su pueblo a través de signos visibles. Todo eso lo aprende Israel en el relato del libro del Éxodo. También recuerden, si eso es muy importante, que el libro del Éxodo no es un libro de historia en el sentido de la historia que nosotros conocemos. Acuérdense que tenemos que entender que este libro está escrito hace 1600, que 1600, 3300, 3600 años atrás. Ellos tenían un concepto de la historia totalmente diferente del concepto de la historia nuestro. Eso muchas veces es el gran fallo de las personas que leen la Biblia como si fuera un libro de historia contemporáneo. Por ejemplo, me preguntaba un muchacho me preguntaba hoy en EWTN, ¿cómo es posible que si los Reyes Magos adoraron a Jesús el 6 de enero, los inocentes los mataran el 28 de diciembre? ¿Y cómo es posible que María fuera presentada en el templo el 2 de febrero si ellos se fueron para Egipto antes de la matanza de los... Es una persona, el pobre, posiblemente de muchos de ustedes y mía también antes, esto es una pregunta de una persona que está viendo la Biblia como un libro de historia, pero de historia moderna. La Biblia es un libro de historia, pero no en la forma en que nosotros conocemos los libros de historia, porque la historia de la Biblia está ordenada para darnos un mensaje espiritual. Ahí es donde está el punto. Son hechos que ocurrieron, pero que están ordenados de forma tal que nosotros entendamos un mensaje. Como en todo este lío de la Navidad, como yo le explicaba a él, nosotros no celebramos fechas, nosotros celebramos hechos. Y por eso celebramos el Día de los Inocentes, el Día de los Reyes. No estamos celebrando la fecha cronológica, sino los hechos que sucedieron. Aparte que es muy posible que entre la venida de los Reyes y la Navidad hayan pasado a lo mejor un año. ¿Tú me entiendes? No es que uno pasó una cosa detrás de la... Nosotros miramos todo uno detrás de la otra porque estamos acostumbrados a nuestra historia. Por eso se recuerden siempre, el libro del Éxodo, siempre que vamos a leer el libro del Éxodo, ¿hay historia en el libro del Éxodo? Sí, hay historia en el libro del Éxodo. Pero no la podemos ver como, ¿qué cosa? Como dato, ni como nosotros vemos la historia moderna. No es un libro de historia moderna, es un recuento de recuerdo de Israel. Es como yo también le digo a las personas, ¿ustedes creen que el Evangelio es un videotape? El Evangelio no es un videotape. Tú coges, pones un videotape y ¿qué tú ves? Toda una secuencia, segundo a segundo de todo lo que está pasando. El Evangelio no es un videotape de lo que es Jesucristo, es un recuento de los hechos principales ordenados para darnos un mensaje. Dime en 3 años, si se fuera a escribir lo que dice San Juan al final de su Evangelio, si se fuera a escribir todo lo que Jesús dijo e hizo en 3 años, ¿ustedes creen que cupiera aquí? En la vida. Por eso que no podemos ver la Biblia como un libro, leerlo como un libro moderno. Ahí es cuando las personas se pierden. Como le decíamos, en el libro del Éxodo están todos los sacramentos, están prefigurados en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, que coge el nombre de la palabra Éxodos, griego, que quiere decir, ¿se recuerda? Salir. El libro del Éxodo quiere decir, y básicamente habla de salida, y ese va a ser el centro del libro del Éxodo, la salida de Israel de Egipto. Y no solo la salida de Israel de Egipto, sino la liberación, la salida como liberación. ¿Se recuerdan cómo se dice el libro? Por lo puesto que no se acuerdan. ¿Cómo se dice el libro de Éxodo en hebreo? Shemot. Shemot. Y Shemot quiere decir nombres. No quiere decir nombre. Lo que se recuerdan que el nombre de la Biblia lo toma de la primera palabra del libro, Bereshit, en el principio, Génesis. El libro del Éxodo comienza, estos son los nombres, y por eso se llama Shemot, nombre. Después, cuando la versión de los 50, le cambian el nombre a griego de Éxodo, que no es la primera palabra, sino que resume el sentido del libro. Ahora sí, recuérdense, las palabras clave del Éxodo, redención. Esa es la palabra clave del Éxodo, redención. En los temas centrales del Éxodo, redención, poder de Dios y pacto. Son los 3
principales cosas de lo que va a hablar el libro de Éxodo. Vamos a abrir el santo libro del Éxodo. El libro del Éxodo es uno de los... Todos los libros de la Biblia, cada vez que yo comienzo un libro de la Biblia digo lo mismo. Todos los libros de la Biblia son importantes, pero el libro del Éxodo es fundamental. Es fundamental. Todo lo que ustedes tienen que ver en la iglesia hoy en día está relacionado con el libro del Éxodo y con el libro de Levítico, con estos dos grandes libros. Levítico, cuando lo estudiemos vamos a ver que la gente piensa que es un libro tan aburrido, es un libro espectacular, el libro del Levítico, que la gente ni lo lee, le pasa por encima, porque tenemos que leerlo siempre, todos los libros, recuérdense, todos los libros de la Biblia, no se pueden leer sueltos, como dijimos, como un collar que se le partió el hilo. Todos los libros de la Biblia hay que verlo, uno encajado en otro. ¿Y qué es lo que empata un libro con el otro? Dos cosas, pacto. Sin el pacto y sin Jesús, los libros de la Biblia están totalmente desilvanados. Y en el santo libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 1, dice, estos son los nombres. ¿Ven? Shemot. Así comienza en hebreo, Shemot. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Se recuerdan que José le pidió que Jacob adoptara a sus dos hijos? Por eso es que siempre las tribus van a ser 12, porque aunque se adoptó Jacob a los dos hijos de José como hijo, cuando reparten el territorio, Leví no tomó tierra porque sirvió en el templo. Y la de José, pues era de los dos. Así que siempre va a ser 12. Porque la gente dice, no son 13. Digo, no son 13. Cuando se divide las tierras, siempre quedan 12. Porque aunque se agregaron 2, José ya es uno y Leví es otro que no van a tener tierra. Por eso cuando ya lleguen, todavía no hemos ni salido de Egipto. Aquí nos dice la gente que entraron a Egipto. Así nos dice, comienza el Éxodo, pues se llaman los nombres. Para ver que hay una continuidad tremenda con el libro de Génesis. El libro de Génesis termina cuando esta misma gente entran al pueblo de Egipto. Y esto en el libro del Éxodo, que es un libro escrito mucho después, comienza dándonos esta introducción. Dice en el versículo 6, luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban y se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Como ven, no han cambiado mucho en varios miles de años. Dice en el versículo 8, surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestro enemigo, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Ven, hay un nombre ahí de la historia. Como dijimos la semana pasada, que el éxodo ocurre bajo el reino de Ramsés II. Aquí lo menciona el libro del Éxodo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y le amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá: cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que se les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Esto que dice aquí es muy importante ahora. Dios premió a las comadronas. Eso es muy importante. Dios premió a las comadronas. El pueblo se multiplicaba y se hacía muy fuerte. Y las comadronas, porque temían a Dios, les concedió larga descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo, a todo niño recién nacido, arrójenlo al río. Pero las niñas, déjenla con vida. Señor, añada bendición a su santa palabra. Esta es la introducción del libro del Éxodo, que nos hace la Biblia, la situación de Israel. Israel entró en Egipto con toda prosperidad, nada más y nada menos. Era la familia de ¿quién? De José, primer ministro del rey, el hombre que actuaba por
por el rey. Dice que hubo un cambio de dinastía, creo que fue la dinastía hitita, una dinastía extraña, fue la que vino a dominar a Egipto. Acuérdense, aquí pasan también 300, 400 años, y al cambiar de dinastía con otro faraón, ya la memoria histórica de José se comenzó a borrar. Y ya, como dice el refrán, que dice que el huésped y el pescado después de los 3 días apesta. Ya los egipcios no eran la familia del principal de Israel, ya los egipcios eran un pueblo extraño dentro de una nación antigua, porque Egipto era una nación muy antigua, ya las pirámides estaban hechas, hay más pirámides que vemos ahora, ya una civilización antiquísima. Y vemos qué cosa era Israel cuando entró a Egipto, una tribu nómada, sin ningún tipo de cultura, solamente con una vaga promesa que Dios le había hecho a uno de sus antepasados. Pero en Egipto, un lugar de dioses poderosos, como el dios Amón, Amón-Ra, toda esa cantidad de dioses que tenían con cabeza de animales, con una religión antiquísima, con unos monumentos que hasta el día de hoy la gente se rompe la cabeza pensando cómo lo hicieron. Una cultura muy refinada, escritura, medicina, era una cultura extremadamente sofisticada. Estas personas que estaban ahí eran un núcleo de pastores, una gente inculta. Y vemos siempre que es una característica que Dios ha impreso en su pueblo. Vemos que siempre el judío, aunque viva 1000 años en un lugar, nunca se asimila al lugar. Siempre mantiene su fe y lo vemos en Miami, lo vemos en Europa, donde quiera que hay judíos. Son las características que Dios le dio. Y así debía ser la iglesia. Desafortunadamente, los problemas que tenemos porque la iglesia no ha aprendido el mensaje de Israel. Aunque Israel dio bastantes cabezazos por el camino, pero Israel aprendió que tenía que ser diferente. Y lo primero que te dicen en la iglesia, tenemos que parecernos al mundo, que fue el desastre que surgió después del concilio, no por el concilio, sino por los que implementaron el concilio. ¿Qué dijeron? Vamos a abrir las puertas para que el mundo entre. Y vaya si entró. Toda la porquería del mundo entró dentro de la iglesia. Y aquí está. No, el mundo nosotros no tenemos que adaptarnos al mundo. El mundo tiene que adaptarse a Cristo. Y eso fue lo que Israel aprendió. Claro que Israel aprendió a cabezazos, aprendió Israel, pero Israel era un pueblo diferente, un pueblo que no era politeísta, no adoraba a los dioses, y empezaron a ser un pueblo extraño. Y siempre resulta que cuando alguien teme algo, pues entonces, cuando una persona le tiene miedo a otro, pues entonces surge la discriminación. Muchas veces la discriminación no es más que miedo de alguien que es diferente que tú, y tú no lo logras entender. Entonces, mejor que tratar de entenderlo es rechazarlo. Era un pueblo extraño que no se adaptaba, y dijeron, bueno, si hay una guerra, esta gente de aquí, ¿a quién se va a aliar? ¿A nosotros o a los nómadas del desierto que son igual que ellos? A los nómadas. Y dice que los esclavizaron, le pusieron. O sea, vemos que Israel se mete bajo el dominio de Faraón, buscando comida, se mete bajo el dominio de Faraón por hambre. Y vemos que eso lo lleva a la esclavitud. Por eso muchas veces uno tiene que pensar bien dónde se mete. ¿Cuántas veces uno por hambre de cualquier tipo se mete en cosas que después, en adulterio, en droga, en brujería, en cosas que después no sabe cómo salir, y se hace esclavo de eso? ¿Cuántas veces las personas queriendo huir de algo malo se meten en algo peor? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, y esto es lo que nos habla de cómo Israel quedó en Egipto. Y vemos aquí algo que está allá desde la historia de la salvación: el aborto. Esto está aquí más claro que en el capítulo 1 del Éxodo. El aborto no está. ¿Qué dijo Faraón? ¿Cuál es la solución para que no hayan tanto? Matar los niños. A las niñas las dejaban vivas porque quien daba la nacionalidad en Egipto era el varón. Si una muchacha hebrea se casaba con un egipcio, todos los hijos eran egipcios. En ese momento no estaba todavía la nacionalidad judía como está en estos momentos. Por eso dijeron, maten a todos los niños. Nosotros vi cara de espanto cuando yo leí que el faraón, pero hermano, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en Estados Unidos es escandaloso. Han matado más niños que las 2 guerras mundiales y la guerra de Corea y de Vietnam juntos. Se han matado niños aquí. Es un holocausto de niños lo que hay aquí en este país. Y todas estas cosas que están pasando aquí, hermano, ¿ustedes han visto la televisión? ¿Cuántos crímenes hay todos los días? Gente matándose en la familia. Hermano, esto no viene por gusto. El crimen del aborto es uno de los peores pecados contra Dios que se puede cometer en la humanidad.
Todo esto que está pasando en este país, y más que va a pasar, todo eso, créanlo o no, está relacionado con el aborto. Es un crimen que clama al cielo. Porque ahora vienen por ahí en el parqueo, aquí en Mazalta, con un cuchillo y yo me puedo defender. Pero el niño, la única defensa que tiene es la defensa de quien lo mata. Así para mí ese es el crimen más cobarde. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y aquí lo dice muy grande, muy bien. El faraón dio orden que mataran a los niños. Aquí también en Estados Unidos hemos tenido y tenemos faraones que dan órdenes de matar. Pero fíjate lo que dijo, las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que le mandó el rey de Egipto. Estas son mujeres sabias. Ellas dijeron, entre escoger lo que dice el faraón y lo que Dios dice, yo desoigo. Y ahora mira qué interesante, uno podía preguntarse, ¿qué Dios? ¿Estas mujeres eran israelitas? No, eran egipcias. ¿Conocían al Dios de Israel? Sin embargo, hasta aquí se ve lo que dice la iglesia. La iglesia dice que todo hombre, sea de la cultura que sea y sea de la religión que sea, tiene dentro de sí la imagen de Dios que te dice qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Que eso la iglesia llama la ley natural. Un esquimal, un africano del Congo y un indio que vive en las selvas de Guatemala sabe que lo que no es tuyo no se debe coger. Sabe que a los padres hay que respetarlo. Sabe que no se puede matar. Esas son cosas que tienen todos los hombres, que eso se llama la ley natural, porque todos tenemos dentro la imagen de Dios, que es el Espíritu. Dice la iglesia, los hombres que no conocen a Cristo, ¿cómo van a ser juzgados por la ley natural? Los que no conocen van a ser juzgados por la ley. Vemos que estas mujeres no conocían ni a Cristo, no conocían al Dios de Israel. Sin embargo, dentro de ellas algo le decía que matar a un niño era tan horrible que era preferible afrontar la ira del faraón. Y dice la palabra de Dios que esas comadronas fueron bendecidas por Dios. Que eso le sirva a los médicos de este país. Que esto le sirva a los médicos de este país. Los médicos que cometen abortos se están poniendo. Y hay una cosa que la gente no sabe. Toda persona que de alguna forma esté relacionada con algo referente que conlleva la muerte de un niño, está bajo comunión, late sentencia. Automáticamente. Automáticamente. Tú, aquí te viene a pedir consejo de un aborto, tú dices, sí, pero tú estás bajo comunión, late sentencia. Automática, nadie tiene que pronunciarla. Ni hablar los médicos, las enfermeras y toda la gente que está... queda separado del cuerpo de Cristo, lanzado al poder de las tinieblas. Y eso está en el derecho canónico de la iglesia. Yo creo que de eso nos habla. ¿Por qué a estos políticos, a los Kennedy y estas personas les prohibieron comulgar? Porque apoyan el aborto. Y si son católicos, están bajo comunión, late sentencia, no pueden comulgar. Todos estos políticos católicos que apoyan el aborto están en plena excomunión. Lo que pasa es que hay obispos con pantalones que lo han dicho y otros que son cobardes y se callan la boca. Porque hay que tener pantalón obispo para decirle a una de las familias más poderosas de Estados Unidos, como el año pasado, una carta a Patrick Kennedy. Usted refrénese de comulgar en la iglesia católica. Pero vemos que esto está ya desde el libro del Éxodo. Y dice en el versículo, en Éxodo 1:20, dice, Dios premió a las comadronas, a las mujeres que se negaron a matar bebés. Ahí tú ves que Dios, cuando el niño se protege, Dios bendice a la nación. De eso implica lo contrario. Cuando el niño se mata, se queda fuera de la bendición de Dios a la nación. Y hermano, no le dé más vueltas. Créame, el origen de todo lo que está pasando en este país proviene del aborto. Esa es la raíz. La pornografía, la violencia, cómo está la juventud, la depravación en los medios de comunicación ideológicos. Todo lo que estamos viendo tiene su origen en el aborto. Y por eso vemos que cada vez que viene alguien más fuerte a la Casa Blanca, lo primero que hace es agrandar más el aborto. Y lo primero que este señor, que está el faraón que tenemos de turno en este momento, lo primero, no ha cumplido nada de lo que prometió. No ha cumplido nada de lo que prometió. Ni va a cumplir nada de lo que prometió. Ahora sí cumplió una sola cosa. Es lo único que cumplió el día siguiente de entrar. Despenalizó el aborto. ¿Cómo se llama ese que succiona el cerebro de niños? El aborto parcial. Eso es lo único que este señor ha cumplido de todo su mandato. Que inmediatamente que entró, quitó la prohibición y a los niños hasta los 9 meses le pueden meter un vacuum cleaner aquí y sacarle el cerebro. Y entonces no es crimen. Sin embargo, una muchacha en Liberty City que la mató el novio en estado, le están cargando crimen
del niño que ahora, dime si este no es un país que se ha vuelto absurdo. Porque si se puede matar a un niño en el vientre de una madre y sacarle el cerebro, ¿por qué entonces a este que mató a la muchacha y accidentalmente mató al niño le ponen... Debe decir, este no es un país de gente alucinada. Pues este señor lo primero que hizo fue levantar el ban y ahora se puede hacer el aborto parcial. Eso, hermano, eso marca con un gravísimo insulto a Dios de esta nación. Y esto sucede en supuestamente la nación más cristiana del mundo. Porque aquí se dan la boca para decir que esta es la nación, sí, la nación más cristiana del mundo, pero todos los cristianos andan a la greña dándose los pelos. Cuando tienen, y si ustedes desafortunadamente, quien está casi sola en esta batalla es la Iglesia Católica. Es la única iglesia que está enfrente en contra del aborto. Hay otras iglesias que las apoyan, pero muy tímidamente atrás de la Iglesia Católica. Hay una campaña a nivel nacional en contra del aborto. Y una cosa, y que se agarren los católicos que votaron por Obama. Que se agarren, que van a tener que dar... Y esto no es republicano ni demócrata. A mí me gustaba Rudy Giuliani, que es republicano, pero yo nunca hubiera votado por él, porque él está a favor del aborto. Esto no es de republicano ni de demócrata. Un católico no puede votar. Católico que vote por alguien que apoye el aborto, la muerte de todos esos niños, le cae la sangre sobre la cabeza. Pero yo creo que tampoco hubo pantalón en la Iglesia Católica para decir eso. A no ser haciendo justicia unos cuantos obispos que sí tuvieron pantalones y lo dijeron, pero de los de Estados Unidos, un puñado de obispos así fueron los únicos que lo dijeron. Y eso, hermano, crean que no, ahí estuvo la causa de la ruina de Egipto. Aquí comenzó la ruina de Egipto, y si ustedes no saben, una de las causas que causó la ruina de Roma fue el aborto. Si ustedes no lo saben. Y ahí va a estar la causa de la ruina de este país. Porque el Imperio Romano, que era el imperio más grande conocido, y posiblemente más grande hasta el día de hoy, porque nunca ni siquiera Estados Unidos ha llegado a dominar de la forma que Roma dominó el mundo conocido de esa época, el imperio más fuerte del mundo, y eso es historia. Cualquier persona que lee historia puede buscarlo. Él se cayó por 3 motivos, y esto no venía al caso, pero bueno, yo no sé, déjenme me acuerdo de los 3 motivos que se cayó el Imperio Romano. Uno fue exceso de seguridad social. ¿Le suena conocido? El Imperio Romano le cubría todas las necesidades al pueblo. Y entonces, como el pueblo no tenía que trabajar porque le daban comida, le daban circo, le daban todo, ¿a qué se dedicaron? A la corrupción. Porque cuando tú no tienes nada en qué ocupar tu mente, empiezas a inventar lo que no debes. Entonces, el exceso de ayuda social fue una de las primeras causas que corrompió al imperio de Roma. En segundo lugar, la profanación del matrimonio. En Roma existía el divorcio. Después, no existía el divorcio. Ya en los últimos tiempos, habían personas que se divorciaban 7, 8 veces al año. Eso hizo que los vínculos familiares se rompieran. Y el tercer punto que hizo que Roma se destruyera fue el aborto. Porque empezaron que una mujer podía no tener el bebé que estaba esperando, pero después extendieron que el niño hasta 1 año de nacido no era niño. Entonces una persona podía coger un niño de 9 meses de nacido y ponerlo en la roca Tarpeya y dejarlo ahí y dejarlo que se muriera de frío. Porque hasta el niño, hasta que tuviera 1 año, se dicen, ay, cuidado, tiene 30 o 40 años en este país, ¿qué puede pasar? Porque Roma empezó así. Fíjate que la degradación en este país no la han puesto así, han ido poquito a poquito a poquito. Y nosotros hemos ido asimilando la podredumbre que nos dan y ya estamos preparados para la próxima podredumbre. A nosotros nos han dado este espanto de un viaje, todo ha ido gradualmente. Y en Roma fue así. El aborto, después niño hasta 1 año no era ciudadano. Eso hizo que Roma se reblandeciera y se cayera ante el ataque de los bárbaros, que eran menos inteligentes que ellos, por la corrupción interna. Bueno, si uno tiembla cuando uno se da cuenta. Dice que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Y cuando uno estudia la historia de Roma y uno mira alrededor, solamente podemos confiar en la misericordia de Dios, pero tenemos que ver qué es lo primero que el libro de Éxodo nos dice. La vida es santa y Dios bendice al que protege la vida. Estas comadronas fueron bendecidas. Apunten este versículo porque a lo mejor algunos se lo van a tener que enseñar.
Las comadronas fueron bendecidas porque se negaron, inclusive prefirieron afrontar la ira del faraón antes que destruir la vida de un niño. Y ese debía ser el sentido de todos los católicos y todos los cristianos. Dice en el capítulo 2 del Éxodo, un hombre de la casa de Leví, ojo, ¿de dónde es este hombre? De la casa de Leví. Tomó por mujer a una hija de Leví. Ellos se casaban entre tribus mismas. Por eso que está casi seguro que María era descendiente de David también, porque está casada con José. Pues ellos se casaban entre las mismas tribus. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la embadurnó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Entonces, la hija del faraón bajó a bañarse al río. Mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño hebreo. Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar a una nodriza hebrea para que críe al niño? Ve, le contó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, diciendo: del agua lo he sacado. Que el Señor añada. Aquí entra uno de los hombres más grandes de la historia de la fe en nuestra historia. ¿Cuál es el primer hombre grande en la historia de la fe? Abraham, el padre de la fe. Ahora, después de Abraham, la otra persona más importante que apunta a Cristo en todo el Antiguo Testamento es Moisés. Ya sabemos de qué tribu es Moisés. ¿De qué tribu es Moisés? De la tribu de Leví, que es Moisés. Y ya saben lo que quiere decir Moisés. ¿Qué quiere decir Moisés? Sacado de las aguas. Por eso ahora ustedes saben por qué a las canastillas, a las canastas esas que hacen a los niños, le dicen Moisés. Yo no sé, yo creo que en todos los países le dicen igual, ¿no? Una cesta así. Y mucha gente no sabe por qué le dicen Moisés. Le dicen Moisés porque en una cesta semejante, la mamá de Moisés tanto quiso preservar la vida de su hijo que preparó esta historia de embrear las canastas, poner el niño, cuando sabía que el jefe faraón se iba a bañar, empujarlo. Y la hermanita estaba allí y le dijo: yo conozco una mujer que lo puede criar. Y aquí entra Moisés en la historia de la salvación. Por eso Moisés quiere decir salvado de las aguas. Se cree que Moisés nació aproximadamente por la época del Éxodo, que nació cerca del año 1525 a.C. Se cree que nació Moisés en el 1525 a.C., ya que el Éxodo fue a principios del 1446 a.C. Recuerden que el tiempo antes de Cristo va bajando en vez de subiendo. Moisés creció posiblemente en el reinado del faraón Tutmosis I y el Tutmosis II, en la época. Y posiblemente la reina que estuvo fue la famosa reina Hatshepsut. Ustedes han oído hablar de la reina Hatshepsut. Es una reina que tiene un templo muy famoso ahí en Luxor, que tiene unas rampas, unas escalinatas así grandes y está hecho por terraza. Fue una reina bien famosa porque estuvo casada como con 6 o 7 hermanos, todos se llamaban Tutmosis. Y yo leí un libro que decía que ella padecía, que cada vez que miraba por un lado pensaba que veía un Tutmosis por donde quiera, porque en esa época se casaban los faraones dentro de la misma familia para conservar la sangre del dios Sol dentro de ellos. Pero eso fue una reina que tuvo una mujer muy poderosa, que tuvo un reinado muy largo en Egipto. Vemos que la historia de la salvación no es una historia que está en el aire, vemos que está en datos reales, como cuando nace Jesús siendo Cirino gobernador de la Siria. O sea, y tú puedes buscar en la época que Cirino, nuestra historia no es una historia inventada, está dentro de la historia del hombre. Pues se cree que Moisés se crió en esta corte. Moisés fue un hombre instruido. Moisés no fue un hombre cualquiera. Moisés fue un noble. Fue criado nada más y nada menos que como hijo
de una princesa. Como sobrino del faraón fue criado Moisés. Aunque ya desde chiquito, que como se le crió con su verdadera mamá, que fue la nodriza, es posible que ya desde pequeño haya aprendido toda la cultura del pueblo hebreo que había en ese momento. Pero no crean que Moisés fue un hombre instruido, un hombre rudo, fue un hombre de la clase más alta del Egipto en ese momento, un hombre que tiene que haber tenido grandes estudios y bastante, más adelante nos va a decir, vamos a ver, que muere en el monte Nebo contemplando la visión de la tierra de Israel. Dios prepara a Moisés para este camino, porque Dios ha ido preparando todo esto. Los años de esclavitud de Israel en Egipto no fueron por gusto. Los años de que Israel estuvo esclavo en Egipto, el Señor fue preparando a Israel para algo. ¿Para qué fue preparando el Señor de Israel en los años de esclavitud? Para que el hebreo para siempre rechazara lo que hace esclavo a una persona. Hasta el día de hoy, por eso que Israel es tan fiero, porque Israel tiene en los genes el recuerdo de que no puede ser esclavo. Y eso es la memoria histórica, porque cuando hemos hablado de la Pascua, hemos hablado que los judíos, cuando para hacer la celebración de la Pascua, ellos enseñan a sus hijos que para celebrar la Pascua, ellos no pueden celebrar la Pascua como un hecho histórico. Nosotros celebramos la noche de Nochebuena, nos reunimos como Nochebuena. ¿Por qué? Porque es una tradición. Punto. El hebreo dice que no. El hebreo le dice a sus hijos que ellos tienen que sentir dentro de ellos que fueron esclavos en Egipto para poder entender esa noche. Dice que la única forma de entender la Pascua es que esos niños de chiquitos dicen, tú tienes que imaginar de qué cosa es estar esclavo, siglos y siglos de familia, de angustia, de problemas, para que puedan experimentar la liberación de la Pascua. Por eso es algo que lo llevan en los genes. Y durante todo este tiempo Dios fue preparando a Israel, fue endureciendo a Israel para los 40 años de camino, para lo que le esperaba en la conquista de la tierra prometida, de una tribu a pasar a ser un pueblo. Y vemos ya este gran personaje, que no nos dice mucho más la Escritura. Toda la primera vida de Moisés está en el misterio, como está toda la infancia de Jesús y la adolescencia de Jesús en el misterio, porque no nos menciona nada. Y aparte de esto, no existe nada más. Todo el que venga a inventarle de que Moisés, que se estudió aquí, que fue hacia allá, nadie sabe nada, porque la única fuente que tenemos de información es la palabra de Dios. Y ya nos dice en el versículo 11: un día cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió el día siguiente, estaba riñendo 2 hebreos, y dijo al culpable: ¿por qué pegas a tu compañero? Él respondió: ¿quién te ha nombrado jefe y juez de entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo y se dijo: ciertamente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matar. Fíjate cómo la gente no cambia. Hermano, el ser humano no ha cambiado en 4000 años. Ustedes alguna vez han dicho: mira, fulano, con lo que le he hecho y me mordió la mano. ¿Ustedes nunca le han hecho un favor a alguien? Y tú dices, ¿cómo? Moisés mata a un hombre que está esclavizando a un israelita. Y cuando trata de separar a 2 israelitas, ¿qué le dice uno de ellos? ¿Qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio que te vi el otro día? Hermano, si hay algo que no ha cambiado desde la época de Adán y Eva, es el ser humano. Nos ponemos ropa diferente, sabemos de internet, pero adentro estamos marcados por el mismo pecado. Es el interior del hombre. Vemos como Moisés, porque aquí tenemos que ver algo. El Señor va a llamar para jefe de su pueblo a un asesino. Por el motivo que fuera, Moisés mató a Moisés debió haber tenido la temperanza que tuvieron las parteras hebreas. ¿Qué dijeron las parteras hebreas? Nosotros no podemos matar a estos niños, aunque sean de una raza diferente, aunque nos caigan los hebreos como una bala, nosotros no podemos matar a estos niños. Sin embargo, Moisés, que es una persona culta, que es una persona que ha preparado, que es una persona que evidentemente conocía las tradiciones de su pueblo, se deja llevar por la ira y mata a un egipcio.
la vida es santa, sea de un egipcio adulto o de un hebreo pequeño. Por eso primero tenemos que ver, hermano, que tenemos que aprender a controlar las emociones. Tenemos que aprender a controlar las emociones. Y qué difícil es aprender a controlar las emociones. Yo estoy seguro que todos esos crímenes que hemos visto en esta semana a padres o padrastros que mataron a... Por cierto, que esa niña que mataron, que el padre, esa muchachita era de un grupo de niños de oración de San John Newman. Y el hermanito también iba a otro grupo de teenagers de San John Newman, una familia que estaba... Pero estoy seguro que toda esa gente que han matado en este momento están arrepentidos de lo que hicieron. Estoy seguro que el muchachito ese de 16 años que mató al otro en el high school está arrepentido de lo que hicieron. Pero ¿tú sabes qué? Too late. Esa muchachita que mató a otra muchachita de 16 años, llorando arrepentida. Yo sé que se arrepintió, pero para toda la vida ella también se mató. ¿Todo por qué? Hermano, por este momento que acaba de pasar desde que yo me caí. Eso destruye la vida de una familia y de un ser humano. ¿Y sabe quién tiene la culpa de todo eso? Nosotros que estamos educando a nuestros hijos fuera de la ley de Dios y estamos educándolos fuera de saber que se tienen que contener. Porque todo lo que quiere el muchacho, para que no llore y patalee, y lo estamos acostumbrando de que uno puede obtener con la violencia lo que quiera. Y con 2 segundos, hermano, te desgracia tu vida y la de todas. Pues este muchacho que mató al otro, en 2 segundos se desgració la vida de él, desgració la vida de su familia, desgració la vida del muchacho que mató y desgració la vida de la familia del muchacho que mató. Todo eso por 3 segundos. Porque nadie le dijo, cuando tienes un problema, no dejes que la ira te venza. Cuenta hasta 10 antes de hacer algo. Y el problema es que estamos entrenando a nuestra juventud con los video games y con toda esa cosa, los estamos entrenando a la solución violenta. Y se creen que la vida es un juego de video. Hasta que entran en la cárcel y saben que la vida... Como estos muchachos que le dieron candela al muchachito este. Pueden ser, todos los padres dicen que son niños buenos, posible que sean niños buenos, pero ya se destruyeron la vida para siempre. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso una de las cosas que uno nos dones, también un don del Espíritu Santo, es el don de autodominio. El don de autodominio. Y no solo la violencia física, sino la violencia verbal. Nosotros a veces que matamos a personas con cosas que decimos. Hay gente que está muerta espiritualmente por algo que una persona le dijo, sin pensarlo, porque si lo piensa 2 veces, y posiblemente el resto de la vida está arrepentido de lo que dijo. Y en 1 minuto. Eso era una vez el padre Andrés, nunca se me olvida el ejemplo que puso una vez predicando en San Hugh, que dijo, las palabras son como las plumas de una gallina. A la vez que tú le quitas las plumas a una gallina, no se las puede poner, por mucho que se las quiera poner. Y aunque se las pegue, no sirve. Las palabras, a la vez que tú las echas para afuera, ahí se quedaron. Por eso, hermano, tenemos que pedirle. Yo siempre todos los días cuando oran por mí, oran por mí o lo que sea, yo lo primero que le digo, Señor, dame control de la lengua, que no digan ninguna palabra hiriente, que no diga que ninguno de estos hermanos me saquen de quicio, termine diciendo una palabra que no deba decir. Uno debe pedir, hermano, eso es un don que tenemos que pedir. Y vemos que Moisés, el gran legislador de Israel, pues comienza. Ahora, todo esto que Moisés hizo, bastante que lo va a purificar, como Pedro. A partir de aquí Moisés va a empezar en un proceso de ¿qué? De quebrantamiento espiritual, para espiritual. Y vemos que Moisés, que lo tenía todo, que tenía el agrado de Faraón, de su corte, de buena primera, ¿qué pasa? El Faraón lo está buscando ¿para qué? Para matarlo. Para matarlo. Dice en el versículo 11, un día, en el versículo, espérate, en el versículo 11, versículo 15, cuando el Faraón se enteró de lo sucedido, buscó Moisés para matarlo. Moisés huyó de la presencia del Faraón y se detuvo en el país de Madián, donde se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, que fueron a sacar agua y llenar los abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre. Pero vinieron unos pastores y los echaron. Entonces Moisés
se alzó, las defendió y abrevó su ganado. Ellas volvieron a casa de su padre Reuel, y él le preguntó: ¿por qué han vuelto hoy tan pronto? Respondieron: un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores. Además nos ha sacado agua y ha abrevado el ganado. Preguntó entonces a sus hijas: ¿dónde está? ¿Cómo han dejado sobre ese hombre? Invítenlo a comer. Moisés aceptó morar con aquel hombre, y él le dio a su hija Séfora, o Seforá. Ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: forastero soy en tierra extraña. Ya saben cómo se llama Moisés, la esposa de Moisés, ¿cómo se llama? Séfora o Seforá. Se llama y Moisés tuvo un hijo, ¿se acuerdan cómo se llama? Gersón. No, Garzón es Jorge, este es Gersón. Gersón. Bien, estoy seguro que ustedes conocían que Moisés tenía un hijo. ¿Y cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro, que era sacerdote de Madián de esta región. Por eso vemos a Moisés, tenemos que ubicarnos. Moisés sale de la riqueza de la orilla del Nilo, del palacio del faraón, donde él vivía, pues precisamente, a lo mejor él fue, en el momento que mata al egipcio, fue a ver a su nodriza, que era su mamá, al barrio de los egipcios. Cuando sucede esto, Moisés se va al desierto de Sinaí. Todo esto, lo que dice Madián aquí, es el desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí, donde vamos a ir este año. Otra vez, si Dios quiere, en octubre cuando vayamos, porque yo no he ido hace 8 años que no he ido. El desierto de Sinaí no es un desierto de arena, como ustedes se imaginan. El desierto de Sinaí es roca viva. Roca. Son millas y millas y millas de piedra compacta. Montañas de 2.000 y 3.000 metros de altura de roca. De diferente. Y lo lindo de subir al Sinaí de madrugada, y cuando tú estás en el Sinaí, que es un monte bien alto, abajo tú ves la cima de las demás montañas, y según el sol va saliendo, las montañas que son de piedra van cambiando de color, se ponen rojas, anaranjadas, verdes, azules. Es una gama de colores que es algo impresionante ver el amanecer en el monte Sinaí. Para nosotros es muy romántico, pero para Moisés te aseguro que no era romántico. Moisés tuvo que caminar millas y millas bajo un sol ardiente sin agua para llegar a este lugar. Y dice que cuando llega hay una característica. ¿Qué es lo que hay ahí? Un pozo. ¿Qué se llama? El pozo de Jetro. En ese pozo. Y cuando llega ese pozo, que es todo, por supuesto, en un lugar que no hay agua, y en el Sinaí no hay agua. Cuando hay un pozo, todo el mundo que vive cerca del pozo. Todas las caravanas paran en el pozo. Y vemos a este pobre hombre, que digo pobre, que tenía 7 hijas. Eso es ser pobre en el desierto. Sí, es una maldición. Porque ustedes no entienden. Vivir en el desierto hacía falta hombre. Para la vida de levantar, para fajarse con las otras tribus, para el trabajo muy duro, el trabajo de levantar, todo eso. Un hombre que no tenía hijos era un hombre que estaba totalmente desprotegido de cualquier gente que venía. Y este hombre no tenía uno, tenía 7 hijas. Por eso cuando las muchachas iban al pozo a buscar agua, siempre las echaban, porque estaban la gente de las caravanas, los hombres con los camellos, y siempre por eso que Jetro se asusta de ver a la muchacha regresar tan temprano, porque ellas tenían que esperar que todo el mundo tomara agua. Pero vemos aquí que Moisés era un guapetón, echó y no solo echó a todo el mundo, le sacó el agua del pozo. Por eso cuando llega y dice Jetro: pero ¿cómo han dejado escapar a ese tesoro? Jetro vio los cielos abiertos, no un hombre que aparte es guapo, se puede fajar con los camelleros, y aparte es amable, porque eso es un gesto de amabilidad inusual en esa época. Por eso José dijo: no, tráiganlo búsquenlo a comer, pero que no se vaya. Que no se vaya. Y vemos que le dio a su hija, a su hija Séfora. Y aquí comienza esta vida de Moisés en el Sinaí. Y Moisés se pone a cuidar los ganados de Jetro en esa zona. Esto también, todos no sabemos qué tiempo estuvo Moisés, pero imagínense en esa soledad del Sinaí. Ustedes no se imaginan, no es que no hay ni una brizna de hierba. No hay nada verde, no hay nada, hoy en día no hay absolutamente nada. ¿Te imaginas cuidando ganado, cuidando ovejas, que también las ovejas son bastante aburridas? Porque no hacen nada, no es un perro que tú la llames, tú le tiras un palo, no hace nada.
Les voy a decir como hermana Blanca, ¿acaso tengo cara de mono yo? ¿Se recuerdan lo que le digo a la hermana Blanca en el retiro? ¿Tú sabes por qué estoy diciendo esto? Por una cosa que Moisés tenía ahí que nos falta a nosotros, a todos ustedes. Moisés tuvo tiempo de estar en silencio y poder pensar en su vida. Eso es lo que nosotros no tenemos. Y por eso el Señor lo llevó ahí. Moisés, el Señor lleva, fíjate, Cristo, antes de su vida pública, ¿a dónde es llevado? Al desierto, al silencio. Y Moisés es llevado, y Abraham, ¿a dónde es llevado? Al desierto. ¿Qué cosa quiere decir el desierto? Donde tú tienes silencio suficiente para enfrentarte a ti mismo y pensar. Eso es lo que nosotros queremos hacer en el monasterio cada vez que vamos, y desafortunadamente ustedes son tan tontos que pierden su dinero y su tiempo en eso. Yo no, porque yo este retiro lo hice, lo tuve yo privadamente y lo celebré yo privadamente, y para mí fue de bendición. Pero me da mucha pena a ustedes que se les dé esa oportunidad, como le dijo la Madre Blanca, que no tiene pelo en la lengua. Están perdiendo dinero y están botando el tiempo de Dios. Porque ese tiempo que vamos al monasterio debía ser para cada uno de ustedes un tiempo de retiro, de desierto. Voy a tener un tiempo de callarme la boca para encontrarme yo y Dios. Pero yo creo que muchos de ustedes no hacen silencio porque ustedes tienen miedo a encontrarse con Dios. Ustedes tienen miedo a conocerse ustedes mismos. Y por eso que no se callan ni un minuto. Porque están atolondrados. Pero hasta que ustedes no hagan silencio y se encuentren ustedes mismos, ustedes nunca van a poder encontrar la voz de Dios. Si Moisés nos ha llevado a esta soledad tan grande, a este silencio tan grande, Moisés nunca ve la salsa ardiendo. Hubiera pasado de largo y no hubiera visto la... Porque la salsa ardiendo era una cosita así. No se crean que era una gran cosa. Una persona... Moisés habitó en el desierto a estar atento a las cosas, como nada se movía. Y verdad, hermano, lo voy a repetir, esa es nuestra intención cuando hacemos un retiro. De que ustedes tengan ese tiempo. Pero bueno, yo sí tengo el mío. Antes yo me ponía muy bravo, ahora yo digo, no, ustedes quieren gastarse el dinero, ir a perder el tiempo de ustedes, piérdanlo. A lo mejor Dios pasó eso así y tú no lo viste y no va a volver. La oportunidad, mi ministerio es darle la oportunidad a ustedes. Si ustedes no yo antes me ponía bravo, ya yo no me pongo bravo. Si ustedes no quieren aprovechar la oportunidad, ahí ustedes. Ahora, después no le digan al Señor que nunca nadie se las dio, porque yo los voy a desmentir. Nosotros se las hemos dado aquí muchas veces y ustedes no quieren hacer silencio. Ustedes tienen miedo a hacer silencio porque estamos en la cultura de la bulla. Porque estamos en la casa limpiando la casa o trabajando en la casa y ponemos el televisor aunque no lo estemos viendo para oír bulla en la casa. Y si ustedes van al siervo de Cristo vivo y ven, está escrito en la capilla Santísimo aquí, las grandes obras ocurren en el silencio del corazón. Nosotros tenemos que buscar un tiempo para hacer silencio delante de Dios. Por eso siempre que yo recomiendo en EWTN, vayan al Santísimo y hagan oración de silencio. Vayan al Santísimo, porque ni siquiera delante del Santísimo hacemos oración de silencio. Una vez yo fui a Houston a dar un retiro a una capilla preciosa, porque el centro carismático de Houston es algo espectacular, lo más espectacular que yo he visto en mi vida, una custodia gigantesca. Y yo digo un momento que acá es que había un momento en Teatro Alto, yo iba a la capilla, un momento le dije, Señor, tú me das lástima. ¿Verdad que le cogí lástima al Señor? Porque cada vez que yo habían 15 viejas cantando. Pero cantando sin parar. Ahí no, cada vez que ese corazón santo, digo, pero ¿por qué no se callan? ¿Tú te imaginas que el Señor tiene que estar viendo a una persona que cuando les ponen empiezan a cantar y a hablar sin parar? ¿Por qué no se callan? Yo le digo a las personas, ¿tú quieres ir al Santísimo? Oración de silencio. ¿Qué cosa es la oración de silencio? La que hizo Moisés en el Sinaí. ¿Con quién tenía que hablar Moisés? Con nadie. No le quedó más remedio que callarse. Le digo, ve al Santísimo 5 minutos y no digas nada. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Santa Teresa lo decía, todas las bullas que tienes adentro te van a salir. Santa Teresa era experta, dice, al principio toda la bulla que tú tienes adentro, porque a veces que tenemos más bulla adentro que afuera. Decía Santa Teresa, cuando tú haces oración de silencio, cuanta bulla tienes adentro se alborota. Pero con el tiempo, tú vas aprendiendo a dominar la bulla. Por eso siempre le digo a la persona, ¿tú quieres hacer una oración buena delante del Santísimo? Delante del Santísimo, no digas nada. Cada 2 o 3 minutos, solamente di una ejaculatoria. Cada 3 o 4 minutos, solamente di, por ejemplo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Deja 2 o 3 minutos en silencio, dice, Jesús, en ti confío. 3 o 4 minutos y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha.
Esa es la oración. Poco a poco tú vas espaciando el silencio. Eso fue lo que tuvo Moisés. Si no a las buenas, a las malas. Y tú, por eso mucha gente no habla de este tiempo como Moisés estuvo en aquel descampado, sentado con sus ovejas, en aquel silencio total, donde nada se movía. Moisés pudo reflexionar de toda su vida, y en ese silencio es donde Dios va a empezar a preparar la obra que va a hacer, y vamos a ver en el capítulo. Sí, y de verdad, hermano, se lo digo de todo corazón, yo estoy seguro que si Moisés no aprende a hacer este silencio, Moisés no ve la zarza. Una persona aturdida con cosas pasa por delante de la zarza y sigue de largo. ¿Por qué Moisés dijo, qué es lo que está pasando ahí? Voy a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya Moisés era una persona que se había adaptado a la reflexión. Y cuando crean que no, la reflexión calma. Ese estado que tenemos de ansiedad continua nosotros es por la cantidad de bulla que tenemos. Por eso el Papa el año pasado dijo, no ayunen de comida, ayunen de bulla. Hagan ayuno de bulla. Toda esta ansiedad que tenemos arriba es la cantidad de bulla a la que estamos sometidos. Bueno, Mariano, que está aquí, sabe que en el trabajo de nosotros hay una bulla perenne. Tienen puesto ahora una música. El otro día se apagó la música y todo el mundo parecía que estaba caído el techo porque se apagó la música. Con lo rico que es el silencio. En esto, un dato curioso, ese pozo donde Moisés conoció a Séfora existe todavía. Y está dentro del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Yo tengo una foto y cuando vayamos vamos a ir al pozo de Jetro. El pozo de Jetro tiene agua y es el pozo del cual se nutre el monasterio de Santa Catalina. Todavía, después de casi 5.000 años. ¿Por qué se sabe que es ese? Porque está en la base del Sinaí y porque no hay más ninguno en millas a la redonda, no hay más agua que en ese pozo que está ahí. Así que no hay duda ninguna que en ese pozo, que es donde está el monasterio de Santa Catalina, es donde Moisés conoció a Séfora. Y un poco más adelante en el mismo monasterio está el lugar de la zarza ardiente en el monasterio, que es una especie de árbol chiquito que está sembrado allí, que se cree que es de esa especie. No vayan a decir como dijo una señora que dije, mire, esa es la zarza ardiendo, y me dijo, esa es la de la época de Moisés. Digo, no, primero la de Moisés se quemó, y segunda, después de 4.000 años muy difícil que sea la misma. Yo quiero decir que es la misma especie. ¿Por qué es la misma especie? Y es una cosa muy curiosa que pasa como el coquín en Puerto Rico. Todos los que han tratado de llevarse ramitas de esa zarza para plantarla, se seca. Los monjes han tratado de plantarla en otro lugar del monasterio y se seca, no prende. Nunca, esa mata que está ahí, nunca ha prendido en ningún lugar del monasterio que han tratado. Solamente, por eso se cree que si no se prende en ningún lugar, algo especial debe tener la mata. Por eso cuando vayamos en octubre, vamos a estar ahí en el monasterio de Santa Catalina, que es el monasterio más antiguo del mundo, y vamos a poder ver el agua del pozo de Jetro. Ahí cerca del monasterio está la tumba de Aarón, está el lugar donde Israel adoró. Y los que vayan a ir, y cuando lleguemos ahí se lo voy a explicar ahora, no, van a darse cuenta porque cuando ustedes, por eso es bueno visitar esos lugares. Cuando tú te paras en el lugar que Israel adoró el becerro de oro, uno se da cuenta por qué adoraron un becerro. No, se lo voy a decir cuando llegue ahí. La respuesta está en el mismísimo lugar. Yo llegué y dijo, wow, ¿te acuerdas a mí? Y le dijimos, por eso es que adoraron un becerro, nada más y nada menos. Por eso hay que estar en el lugar. Así que vayan haciendo sus planes para el viaje